Hola a todos, soy Dayana Contreras y en este video les estaré explicando las 3 prácticas del bloque 2 del Laboratorio de Mecánica de Suelos. La práctica número 6 es la compactación, que serían los ensayos Proctor y Harvard Miniatura. Su objetivo es densificar la masa del suelo en campo. La aplicación es para la construcción de terraplenes en carreteras, presas de tierra y otras estructuras, incrementando así su peso específico y las características de resistencia de los suelos. A su vez, aumenta la capacidad de las cimentaciones y disminuye la cantidad de asentamientos indeseables. La compactación es un proceso mecánico que permite densificar la masa del suelo por remoción de aire, mejorando las propiedades físicas y mecánicas del suelo de fundación. Las ventajas de la compactación son aumentar la capacidad para soportar cargas, impedir el hundimiento del suelo, a lo que se le llama asentamientos diferenciales, reducir el escurrimiento del agua, reducir el esponjamiento y la contracción del suelo, e impedir los daños de las heladas. Los factores que afectan el proceso de compactación son tipo de suelo, a lo que llamaremos su distribución granulométrica, la humedad y la energía transmitida al suelo. Seguimos con el procedimiento. Como se puede leer en la tabla, existen 4 métodos que son compactación por amasado. En el laboratorio se realiza con Harvard Miniatura y en campo con un rodillo pata de cabra. La compactación por vibración. En el laboratorio se realiza con una mesa vibratoria y en campo con el rodillo vibratorio. Compactación estática o por presión. En el laboratorio se realiza con un sistema de pesas y en campo con un sistema de precarga con un rodillo liso o estático. Y finalmente tenemos la compactación por impacto. En el laboratorio se realiza con el Proctor normal y en campo con un apisonador, aunque poco se usa realmente. Pero realmente utilizaremos los siguientes 2 métodos, que es a través del Proctor normal y el Proctor modificado, midiendo para ambos casos el diámetro del molde, el volumen del molde, el número de capas, el peso del pisón, el número de golpes, la altura de la caída del pisón y la energía de compactación. Como se puede ver en la imagen, los instrumentos a utilizar son muy similares, pero tienen cambios que nos darán resultados diferentes. Luego de recaudar una serie de datos en pleno ensayo, se procede a construir la curva de compactación y la curva de saturación, como se puede apreciar en la gráfica. El grado de compactación debe cumplir con el 95% en campo de lo que dé en el laboratorio. La práctica número 7 es la densidad de campo. Su objetivo es la determinación de los pesos volumétricos, húmedos y secos, y el contenido de humedad de un material en campo, en su condición natural o compactada. La aplicación es realizar dicho objetivo y después comparar con la densidad máxima del laboratorio para así finalizar determinando el grado de compactación. La densidad es una medida del estado de empaquetamiento de las partículas del suelo. Seguimos con el procedimiento. En la medición de la densidad de campo hay 5 métodos que son: monolito inalterado. Se hace una pequeña calicata y se extrae una pequeña parte del material a utilizar. La muestra no se debe disgregar y tiene que conservar su densidad. Después se pesa la muestra y se le agrega la parafina, determinando el peso de la muestra más la parafina. Finalmente se introduce en la balanza hidrostática y se halla el peso sumergido en agua. El método del globo de hule. Se hace un hueco de prueba y se determinarán el peso húmedo del suelo retirado del hueco y su contenido de agua. El volumen del hueco se determinará al introducir a este un globo de hule con agua de un recipiente calibrado, del cual se lee directamente el volumen, el densímetro nuclear. Las medidas nucleares de densidad son usadas con frecuencia para la determinación del peso específico seco compactado del suelo. Los densímetros nucleares operan en calicatas o desde la superficie del terreno. El aparato mide el peso específico, húmedo por volumen unitario, y el contenido de humedad y litros de agua por metro cúbico. También se utiliza
en la carpeta de rodamiento de pavimentos flexibles y rígidos. Y nos centraremos en el cono y arena. Es decir, este método tiene un procedimiento similar al de globo de hule, de hecho. El aparato del cono de arena consiste en un frasco de plástico o vidrio con un cono de metal unido a su parte inferior, una placa base para su uso. Esto puede hacer más difícil la nivelación, pero permite a su vez en el ensayo abrir agujeros de diámetros mayores y puede a su vez reducir la pérdida de suelo al pasarlo del agujero de ensayo al recipiente. La arena de Ottawa es limpia, seca, uniforme y no cementada, y que fluya libremente. Además, deberá tener un coeficiente de uniformidad menor a 2, por lo que no tiene partículas que queden retenidas en el tamiz de 2 milímetros, es decir, el número 20. Es de una forma redondeada o subredondeada. Esto favorece a que fluya libremente y desprovista de partículas o arena fina, menores al 0,250 milímetros, es decir, al tamiz número 60, para así prevenir segregación en el almacenamiento o uso y cambios de peso unitario aparente, como consecuencia de las variaciones de la humedad atmosférica. Como observamos en las imágenes, describiré el montaje de dicho método para el ensayo. Se pesa el cono con la arena ya en el interior como peso inicial. Se coloca la placa y se procede a cavar con un cincel. Se va observando la cavidad formada. Se procura que las paredes estén uniformes. También se ve el material extraído y se procura que no pierda su humedad natural. Seguidamente se coloca el cono de arena invertido y se abre la llave hasta que esté llena de arena la cavidad hecha. Y luego se procede a pesar el cono de arena con la arena restante como peso final. Y como en la práctica anterior, el grado de compactación deberá cumplir con el mismo porcentaje dicho anteriormente. Y finalmente, la práctica número 8 es la densidad relativa. Su objetivo es determinar la densidad relativa de una masa de suelo. La aplicación es una manera de indicar el grado de densificación de un suelo, es decir, qué tan compacta o suelta es la masa del suelo en el campo. Se le emplea comúnmente a suelos gruesos, o sea, en gravas y arenas, y es tanto para suelos naturales como para rellenos compactos artificialmente. Seguimos con el procedimiento. Los materiales a utilizar son los siguientes: el cilindro, el embudo metálico, la mesa vibratoria y el material de suelo grueso. Como miramos, se puede determinar la relación de vacíos de la masa de suelo en su estado más suelto posible. También la relación de vacíos de la masa de suelo en su estado más compacto posible. Y la relación de vacíos de la masa de suelo en su estado natural o compacto. Para el ensayo, como se observa en las imágenes, se coloca el material lo más suelto posible en el cilindro de un volumen conocido, con el embudo. Después, se determinará el peso del cilindro más el peso de los sólidos, procediendo así a colocar el cilindro con la muestra de suelo en la mesa vibratoria. Y al finalizar, se observará en la tabla la descripción cualitativa de depósitos de suelo granular, donde ya teniendo hallada la densidad relativa, sabremos la descripción del depósito de suelo, si es muy suelto, medio, denso o muy denso. Y esto a la vez nos dará el ángulo de fricción interna. Gracias.